Alabado. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a seguir en Hechos, capítulo 2. Alabado sea el Señor. Alabado. Bendito Dios. Libro de los Hechos, capítulo 2. Habíamos quedado para seguir en el versículo 22. Hechos 2, 22. Aleluya. Gracias, Señor. Leemos todo el capítulo. Alabado sea Dios. Amén. Amén. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado propósito y anticipado conocimiento de Dios, predijiste y mandaste formar en hijos justificando. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón.
alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Gloria a Dios. Qué precioso, hermano, esta palabra. Toda la palabra de Dios es maravillosa, pero es que esto del Espíritu Santo, hermanos, amén, es de los temas, ¿no es cierto?, más importantes que más debemos saber, ¿no es cierto?, y escudriñar la palabra para saber la obra, ¿no es cierto?, que hace el Espíritu Santo en nuestra vida, en la iglesia, en el mundo, hermano, porque el Espíritu Santo está actuando, amén. Nosotros cuando vinimos a Cristo, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo nos convenció de pecado, pero ya el Espíritu Santo de antes ya había empezado a trabajar en nuestras vidas, sin saberlo, sin conocerlo, ¿no es cierto? Él va preparando encuentros, el camino, ¿no es cierto?, encontrarnos con alguien, la situación o algo, pero siempre, hermano, amén, el Espíritu Santo de antes de conocerlo, por eso nosotros oramos por las vidas, amén. Amén, oramos por gente que está tan lejos de Dios, pero oramos confiando que el Espíritu Santo va a preparar, va a enviar una situación, una persona o algo, ¿no es cierto? Amén, gloria a Dios, porque así lo hicieron con nosotros, a veces sin conocernos, amén. Es maravillosa la obra del Espíritu Santo. Y es un tema, hermano, que muchas veces se descuida, pero que Dios nos ayude a escudriñar, buscar. Usted de repente no tiene libro de estudio, no, pero usted en su Biblia, con la concordancia, usted puede buscar y es maravilloso, ¿no? El Espíritu Santo y la segunda venida de Cristo son de los temas más importantes, hermanos, que tenemos que estar preparados y conocerlo, hermano. Amén, gloria al Señor. Y el jueves pasado mismo, ¿no es cierto?, cuando después que Jesús subió a los cielos, Él les había dado el mandamiento, ¿no es cierto?, de que se quedaran hasta que fueran investidos del poder de lo alto, hasta que fuese derramado el don del Espíritu Santo. Y habíamos visto, ¿no es cierto?, que en el día de Pentecostés, 10 días después que Jesús fue subido al cielo, ¿no es cierto?, allí en ese día de fiesta, amén, para los judíos, allí el Señor derramó el don del Espíritu Santo. Fueron bautizados en el Espíritu Santo, hubo señales evidentes, ¿no es cierto? Gloria a Dios, pero hay una señal, algunas señales no se siguen cumpliendo, porque ya el Espíritu Santo descendió como el viento recio, las lenguas de fuego, ¿no es cierto? Pero sí hay una señal que se sigue cumpliendo en cada individuo, en cada creyente que recibe el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y ese cuál es, dijimos? El hablar en otras lenguas, amén, gloria a Dios. Eso quiere decir idiomas, amén, y que dijimos que cada lengua, cada idioma que usted habla, amén, tiene un significado. Usted no lo entiende, nadie lo entiende, ¿no es cierto?, a no ser que haya justo alguien que entienda ese idioma, pero todos tienen un significado. Puede ser, ¿no es cierto?, un idioma, puede ser un dialecto, ¿no es cierto?, bueno, tantas, como conté el otro día, ¿no es cierto?, de algunos testimonios, amén, gloria a Dios. Pero una de las cosas que pasamos por alto es lo que dicen los que escucharon todo eso, ¿no es cierto? Pero en el versículo, en 2:11, cuando están nombrando de todas las naciones que había en ese tiempo, en ese día en Jerusalén, y que les entendían, ¿no es cierto?, lo que ellos hablaban en lenguas, y dice el versículo 11, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Qué precioso, ¿no? Las maravillas de Dios. Y yo pensaba, ¿qué son las maravillas de Dios? ¿Qué dirían en el lenguaje? Y la Biblia está llena, hermano, de las maravillas de Dios. Amén. Los salmos nos incitan, ¿no es cierto?, a cantar de las maravillas de Dios, a hablar de sus maravillas. Toda la palabra, ¿no es cierto? Y en este tiempo estoy en la lectura diaria, estoy con los salmos. Y entonces uno se pone atención y en todo, hermano. Hay que alabar a Dios por las maravillas de Dios. Porque Dios hace maravillas. Hace maravillas, hermanos, en todo, ¿no es cierto? Porque nosotros, nuestras vidas, nuestra familia, es en la naturaleza, es en el aire. Nosotros miramos el cielo y hay maravillas de Dios en la creación. Pero aún esos aviones que parece que sabemos que son creados por el hombre, es una maravilla de Dios. Amén, porque en esos aviones, esto habrá tanto sinvergüencismo y tantas cosas, pero allí se mueven los misioneros, ¿no es cierto? Allí se mueven los que llevan la palabra de Dios, que pueden acercarse, ¿no es cierto?, a países que están tan lejanos. Amén, gloria al Señor. Cuánto, antes yo leía muchos libros de misioneros, ¿no es cierto?, del año 1800, 1900, cuando no existían los aviones, los barcos, hermanos, que salían, por ejemplo, de Inglaterra, que salían muchos misioneros, de Estados Unidos, que salían muchos misioneros para el África, para la China, para la India, demoraban meses en llegar. Y se enfermaban.
y cantidad de cosas, ¿no es cierto? Y ahora en pocas horas, ¿no es cierto? Y eso es una maravilla de Dios. Amén. Aleluya. El mar cuenta de las maravillas de Dios de la creación. La tierra cuenta sus maravillas. La lluvia, todas las cosas, hermano. Amén. Gloria a Dios. Y uno, hermano, cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, ¿no es cierto? Porque a veces olvidamos, ¿no es cierto?, de dónde el Señor nos sacó. Pero también el Espíritu Santo nos recuerda de cuántas cosas, aún sin conocerle, el Señor nos libró. Cuántas veces decisiones equivocadas, ¿no es cierto?, de opciones de vida, de decisiones, de cosas, ¿no es cierto?, que en nuestra ignorancia de Dios queríamos hacer y a veces venían situaciones, cosas que impedían eso y era Dios guardando, ¿no es cierto? Entonces después el Espíritu Santo nos empieza a recordar, amén, cómo me libraste, Señor, de aquello. Amén, gloria al Señor, de tantas cosas que después traen consecuencias, ¿no es cierto?, a nuestras vidas, aunque el Señor después nos perdona y todo, pero cuántas consecuencias malas hay, hermanos, que el Señor nos libró, hermanos, amén. Entonces, hermanos, ¿qué se imagina usted qué hablarían si usted entendiera esas lenguas? Amén. ¿Qué dirían? Alabado sea el Señor, gracias Señor que nunca me dejaste, que nunca me desamparaste. Porque yo pienso que levantarían las manos, ¿no es cierto? Gloria a Dios, y llorarían, amén. ¿Y qué más dirían? ¡Cuán grande eres! ¡Cuán grande eres, Señor! ¡Es maravilloso! ¿Qué más dirían? Te adoramos. Te adoramos, Señor. Eres lo más grande para nuestras vidas. Te amo, Señor. Aleluya. ¿Qué más dirían? Gracias por tu misericordia. Gracias por tu misericordia, que es infinita. Porque a veces pensamos que la misericordia de Dios, pero como que tiene un límite. Pero la misericordia de Dios es infinita. Es más grande como cantamos esa alabanza. Más grande que los cielos, más alta que la luna, que el mar, ¿no es cierto? Más grande que todo. Bueno, todas esas cosas y más cosas alababan a Dios contando sus maravillas. Amén, gloria al Señor, gracias por conocerte, gracias porque yo sin ser nadie, insignificante en este mundo, tú te fijaste en mí, y así te estoy alabando, Señor, aleluya, gracias por lo que tienes preparado para mi vida, ese cielo glorioso, esa vida eterna, aleluya, amén, tantas cosas, hermano, infinidad de cosas, amén, hablarían en otras lenguas, cantando, amén, hablando de las maravillas de Dios. Qué precioso es nuestro Dios, hermano. Y un pasaje que yo quisiera que ustedes lo leyeran en su casa, porque es largo, es en Nehemías 9. Apúntenlo, Nehemías 9. Porque aquí es una oración que Nehemías hace, pero habla de las maravillas de Dios, porque empieza a recordar desde el principio cómo era el pueblo de Dios, cómo caían, cómo pecaban, y tú, Señor, en tu gran misericordia los levantabas, y tú, Señor, en tu gran misericordia les dabas alimento, y tú, Señor, en tu gran misericordia les librabas a sus enemigos, y tú, Señor, y yo justamente estaba leyendo este pasaje y me gozaba porque eras maravillas de Dios. Amén, Dios no cambia, Dios sigue siendo maravilloso. Podemos seguir cantando hasta el final de nuestras vidas las maravillas de Dios, aunque nosotros, como el pueblo de Dios en aquel tiempo, como estaba Nehemías, estaba cautivo todavía. Amén, porque pertenecían a otra nación, no eran libres, pero él podía cantar las maravillas de Dios. Y nosotros, hermanos, podemos cantar las maravillas de Dios aunque estemos afligidos, aunque estemos enfermos, aunque estemos endeudados, aunque estemos, ¿no es cierto?, con tantos problemas, podemos seguir cantando de las maravillas de Dios, porque Dios no cambia, hermanos. Amén, gloria al Señor. Y eso solamente el Espíritu Santo puede producir en nuestras vidas. Por eso es tan importante, hermanos, amén, porque cuántas veces no podemos humanamente diciendo no puedo orar, que voy a darle gracias a Dios por lo que estoy pasando, pero hablen lenguas, adoren lenguas, y va a dar gracias a Dios y va a cantar al Señor las maravillas, amén, gloria al Señor, aleluya, qué maravilloso es nuestro Dios. Y bueno, y allí, ¿no es cierto?, porque no eran todos, amén, los que vieron eso y se dan cuenta que era algo extraordinario, que había bajado, que había descendido, que estaba sobre esos 120 allí, ¿no es cierto? Algunos dice en el versículo 13 que algunos se burlaban, porque siempre, hermano, va a estar de los que se burlan, de los que niegan el poder de Dios, de los que niegan, ¿no es cierto? Porque cuántos lo conocían, porque ellos vimos, ¿no es cierto? Que decían, y no son galileos. Amén, ¿y cuánto va a decir? Pero Dios va a estar con ese, Dios va a estar con esa. Pueden decir, ¿no es cierto? Se van a burlar. Amén, pero no importa. Amén, gloria a Dios. Lo que importa es el Señor y su palabra y lo que Él hace en medio del pueblo de Dios. Aleluya. Y eso después se vio.
Porque ¿qué va a estar Dios con esto? Unos poquitos allí y una multitud de religiosos. Pero con el tiempo, ¿no es cierto? Como vimos después, la perseverancia, amén, se vio el resultado. Amén, gloria al Señor. Aleluya. Y allí, ¿no es cierto?, se para Pedro con los 11 y empieza a predicarles, y empieza a citar la palabra. Y lo que vemos, hermano, es que en ese mensaje, es un mensaje de una enseñanza bíblica. Porque le citó por lo menos 3, porque aquí no está todo el mensaje de Pedro. Porque vieron que después dice el versículo 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo el salvo de esta perversa generación. ¿Qué quiere decir eso? Que acá hay como un resumen, amén, del mensaje de Pedro, no era todo. Había más palabras, ¿no es cierto? Había más cosas, de repente citó más citas bíblicas, ¿no es cierto? Pero acá por lo menos hay 3 pasajes del Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, que Pedro le cita a esa multitud, ¿no es cierto?, para aclararle lo que estaba pasando era cumplimiento de la palabra. Amén. Y es como un estudio bíblico, ¿no es cierto? Y qué maravilloso, hermano, porque gracias a Dios que acá hay un pueblo que ama la palabra de Dios. Amén. Pero en otros lugares, ¿no es cierto?, no ocurre eso. Le dedican muy poco tiempo a la palabra de Dios. Muy pocos minutos en un culto, de veces que alaba 1 hora y media o 2, saltan y cantan y de repente 10, 15 minutos y cuánto mucho le dedican a la palabra de Dios. Amén, pero que Dios nos ayude, porque hermano, el exponer la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios, no quita la espiritualidad, porque vemos que el Espíritu Santo se siguió derramando en medio de ese mensaje, confirmando por la palabra de Dios lo que estaba pasando, y el Espíritu Santo trajo convicción por la palabra. Se compungieron, ¿no es cierto?, de corazón, entendiendo la palabra, que era real lo que allí estaba pasando, que estaba escrito en la palabra, hermanos. Amén, amén. Así que eso fue entonces como un estudio bíblico, ¿no es cierto? Pero el Espíritu Santo se derramó porque no quiere decir que... Porque hay gente, hermanos, que piensa que los estudios bíblicos son aburridos. No, pero no quita que el Espíritu Santo se derrame, hermanos. Amén. A mí alguien una vez me dijo, pero esos estudios ya no van. Porque la letra mata, me dijeron. Y yo seguí, ¿no es cierto? Porque no es así, hermano. Pero la gente, por lo general, quiere algo liviano, ¿no es cierto? Quiere cantar, pero confrontarse con la palabra a veces no es fácil, ¿no es cierto? Pero que Dios nos ayude, porque fue la manera, hermanos, de que haya convicción en las vidas. Y así hasta el día de hoy. Cuando se habla de un avivamiento, hay en tal iglesia de avivamiento, en tal lugar, a veces se nombra, se dice, amén, pero lo que tiene que haber avivamiento, convicción en la vida es por la palabra. Amén. No por el cántico, ni por los saltos, ni porque se caiga, ni porque se emborrachó en el espíritu y tantas cosas, no es por la palabra. Amén, por la palabra. A través de los años, ¿no es cierto?, ha habido, y dice, hay una ciudad de Estados Unidos que se llama Pensacola. Ahí hace unos años sí que hubo un avivamiento, pero hermano, el avivamiento son oportunidades que Dios da, pero es en cada uno de nosotros. Amén, gloria a Dios. Entonces, bueno, acá del versículo 16, ¿no es cierto?, el apóstol Pedro les predica y les cita esta palabra, ¿no es cierto?, que estaba escrita en Joel, que se estaba cumpliendo, que vimos, ¿no es cierto?, que no es un cumplimiento completo. Amén. Es una parte, ¿no es cierto? Pero el final va a ser en el milenio, ¿no es cierto? Lo final va a ser en el milenio. Lo mismo, ¿no es cierto? Cuando habíamos dicho, lo mismo cuando Jesús allá en Nazaret fue a la sinagoga y le dieron el libro, el rollo de Isaías para leer, y lee Isaías 61, y él empezó a leerlo, y el Espíritu del Señor está sobre mí para predicar buenas nuevas, para sanar a los quebrantados de corazón, para predicar el año agradable del Señor. Pero la profecía seguía, pero Jesús no siguió leyendo, porque esa otra parte de la profecía no tiene un cumplimiento futuro. Amén. Gloria a lo mismo que esta, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Pero qué precioso el versículo 21, ¿no es cierto?, que dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que de corazón se vuelve al Señor encuentra la salvación. Y acá, hermanos, en el versículo 22, que es lo que vamos a seguir, amén, Pedro se dirige a esa multitud que le estaba escuchando, amén, le dice, varones israelitas, oíd esta palabra. Y acá, hermano, es algo tremendo el mensaje, hermano, es un mensaje fuerte, pero es el mensaje que debe prevalecer en estos últimos tiempos, es el mensaje de confrontación.
de hacerle ver la realidad del pecado y de la grandeza de la obra del Señor. Eso es lo que nosotros todos tenemos que entender siempre y hacer entender a los demás. A veces, hermano, me acuerdo que una vez alguien me decía, ya estaba en la iglesia, estaba en un culto de oración, y escuchaba que una hermana delante de ella así decía, perdóname, Señor, perdóname, Señor. Y ella decía, perdóname, Señor. Y dice, ¿qué empezó a decir ella también? A copiarle a la hermana. Perdóname, Señor, perdón. Y después se dio cuenta que ella aceptó al Señor, creo que hasta bautizada era, y nunca le habían hecho repetir la oración de arrepentimiento. Había aceptado a Cristo como tantas veces, hermano, y uno tiene que tener cuidado en eso. ¿Crees en Jesús? ¿Querés que el Señor te salve? ¿Querés pasar a ser parte del cuerpo de Cristo? Sí, dice la persona. Y oramos así, Señor, entra a su corazón y así, pero no le hacemos reconocer a la persona que tiene que arrepentirse, que tiene que entender la gravedad de su pecado y tiene que pedirle perdón al Señor. Eso es lo más. Y acá vemos, ¿no es cierto? Porque este mensaje, hermano, no se ve comúnmente, ¿no es cierto? De que el predicador le diga así a la gente. ¿No? Porque dice varones y estaban predicando, se estaban dirigiendo como que estuvieran allí, no sé, estarían parados un poco, ¿no? Pero estaba esa multitud allí y él se dirige a esa gente. Y dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Y cuando dice oíd estas palabras, pongan atención, presten oído, no se distraigan. Jesús Nazareno, que hacía 1 mes y medio había muerto, pero todos sabían. Jesús Nazareno. Y ya dice Jesús Nazareno. Y habíamos dicho que esa palabra nazareno era un desprecio. Decirle nazareno era un desprecio. Con esa misma palabra, ¿no es cierto? Cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, cuando fueron los soldados, Jesús dijo, ¿a quién buscáis? ¿Y qué le dijeron? A Jesús Nazareno. Porque no era un maestro, no era el rabí, no era el Mesías, era Jesús Nazareno, despreciándolo, ¿no es cierto? Y acá Pedro usa esas mismas palabras. Ese que ustedes desprecian, de Jesús Nazareno. Jesús Nazareno, sabía bien quién era. Varón aprobado por Dios. Y hermanos, que Dios nos ayuda a nosotros, amén, a tener una conciencia limpia delante de Dios. Porque para ellos Él era despreciable. Pero era aprobado por Dios. Hermano, ¿y qué quiere decir aprobado por Dios? ¿De qué viene, de qué le piensa usted que deriva la palabra aprobado? De prueba. Y aprobar una prueba. No es verdad. Aprobar una prueba. Y no es fácil. Y eso es aprobado por Dios. Que pasó pruebas. De desprecio, de descontento, de decir cosas que no eran. Pasó esa prueba. Y fue aprobado por Dios. Y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que buscar siempre. No de boca, no decirlo, sino delante de Dios. Cuando yo leía Nehemías, ¿no es cierto? En estos días lo terminé ayer, anteayer. Pero qué tremendo, porque él también era fuerte para decir las cosas, ¿no? Pero él después decía, acuérdate de mí para bien. Entonces yo entiendo que él cada vez que hacía algo, decía algo, él oraba a Dios y se presentaba delante de Dios, sabiendo que le estaba haciendo las cosas bien. Porque uno delante de Dios no solo tiene que orar y pedir y repetir, sino presentarnos, que Dios nos muestre cómo estamos en su presencia, que ser sinceros delante de Dios. Y creo que Nehemías era sincero delante de Dios, por eso decía, acuérdate de mí, sabiendo que me ha hecho una cosa buena y Dios le iba a recompensar. Y acá, ¿no es cierto?, dice que Jesús Nazareno, el despreciado, amén, pero aprobado por Dios, y eso es lo más importante, hermano. Lo más importante para nuestras vidas es ser aprobado por Dios. Amén. Aleluya. Que Dios nos mire. Y diga, pobrecito, es débil, está siendo afligido, tanta cosa. Pero aquí lo tengo en mi mano, aquí lo estoy sosteniendo. Qué bueno que el Señor diga eso de nosotros. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros. Porque con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él. Amén. ¿Por qué le aprobó Dios? No solo por lo que Él pasó, sino también por lo que Él hizo. Por el bien de la gente, ¿no es cierto? Y para la gloria de Dios. Amén. Aleluya. Dios aprueba, ¿no es cierto? Cuando los vidas, sus hijos, hacen algo para la gloria de Dios. Amén. Aleluya. Que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis.
Amén. Porque no dijo, no sé si ustedes saben, no sé si ustedes entienden. No, ustedes saben. Bien clarito. Porque es así, hermano. Amén. Porque cuánta gente se puede enojar. No, pero a mí no vas a tratar de pecadora. Yo no soy, como alguien decía, ¿sí? ¿Cómo vas a decir pecadora? Yo nunca engañé a mi marido, yo soy una buena madre. Bueno, eso es lo que hay que hacer. Hay que ser quien es al marido y hay que ser buena madre. Eso no es una cosa de otro mundo. Eso es lo que se supone que tiene que hacer una mujer. Pero pecadores somos. Amén. Gloria a Dios. Como vosotros mismos sabéis. Y a Jesús necesito entregado. Y acá están las dos cosas. Y a veces eso nos cuesta entender, ¿no es cierto? Porque por un lado estaba la voluntad de Dios, pero por otro lado la actitud de la gente, de los hombres malos, ¿no es cierto? Pero Dios usa, amén, esa actitud mala de la gente para cumplir su voluntad. No sé si alguien tiene mejor expresión que esta para decir, porque vieron que hay como dos cosas que son contrarias. ¿No? Dice, a entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Por qué dice esto? Porque estaba determinado por Porque ya Dios le había dicho, ya estaba determinado, ¿no es cierto? Que iba a venir ya desde Génesis, ¿no es cierto? Ya hablaba, amén, gloria a Dios, del Redentor, de que iba a venir, que iba a ser herido, amén, por la serpiente. Y después en toda la palabra de Dios, de una u otra manera, hay profecías, ¿no es cierto?, que nos hablan, amén, de la obra de Cristo que iba a ser, ¿no es cierto?, para salvar a la humanidad. ¿Amén? Así que era el anticipado. ¿Por qué dice anticipado conocimiento de Dios? Desde antes, Dios sabe todas las cosas. Pero después, Dios lo permitió, Dios así lo quiso. No, ustedes son responsables también, eso es lo que le quiere decir Pedro, ¿no es cierto? A entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole, por manos de inicuos, porque le dieron la libertad a los romanos, ¿no es cierto?, para hacerlo, pero eran ellos los que querían hacerlo, eran esos religiosos que estaban allí, crucificándole. Pero no, eso no quedó allí. Ellos pensaban que eso se terminaba, que ese problema para ellos se terminaba y lo crucificaron y como se murió, se terminó el problema. No. Y ahí dice el 24, al cual Dios levantó. ¿Qué quiere decir? Dios le resucitó. Amén. Suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Imposible porque es Dios. Es el Dios de la vida. La muerte no tiene potestad sobre él, porque es el Dios de la vida. Era imposible que fuese retenido por la muerte. Y acá Pedro, ¿no es cierto?, cita el Salmo 16, amén, que es un salmo profético, amén, gloria al Señor. Y es David que escribe este salmo, gloria a Dios. Y en estos versículos, ¿no es cierto?, versículo del 8 al 11 dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Este salmo, ¿no es cierto?, David, que era profeta también, ¿no es cierto?, habla profetizando como que fuera Cristo, ¿no es cierto?, que dice esas palabras. Amén, como que fuera Cristo. Amén, y cuando dice allí, ¿no es cierto?, no dejarás mi alma en el Seol, ¿qué quiere decir? Lo que dijo David anteriormente, ¿no?, que la muerte no iba a ser retenida, no le iba a retener al Señor. Amén, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción, es decir, que se pudra la carne, ¿no? Y dice, me hiciste conocer los caminos de la vida, ¿qué quiere decir? Le volvió a la vida. Amén. Me llenarás de gozo con tu presencia. Y ahí les explica esta palabra. Amén. Le dice, varones hermanos, si os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy nosotros fuimos a Jerusalén, salimos por una de las puertas de los muros, nos sentamos en un murito allí que después se veía toda la ciudad para abajo, hermanos, amén. Gloria al Señor, y allí nos sentamos, pero dijo la guía, allá, usted va para allá, y en esa puerta, entra allí, que no sé si alguno de los que David fue, o... y ahí está el sepulcro de David, hasta el día de hoy, amén. Gloria al Señor, no sé si Gabriel fue ahí.
No dejaron. Aleluya. Pero ahí, ¿no es cierto? Cerquita, ¿no es cierto? Entonces se supone que Pedro estaba eligiendo y estaría señalando, porque ahora hay más conclusiones, hay más cosas, pero en aquel tiempo era poco lo que había. Seguramente Pedro, predicando esto, señalaría, y ahí está el sepulcro todavía hasta el día de hoy. Amén, y hasta el día de hoy, pasaron 2000 años, y está el sepulcro todavía aquí. Él vio corrupción, amén, gloria al Señor, aleluya. Pero dice el 30, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Y es maravilloso ese pasaje, ¿no es cierto? Cuando viene Natán era que vino, ¿no? A David, cuando David dijo, la verdad es que yo viviendo en este palacio y el arca de Dios entre cortinas. Qué bueno sería hacerle un templo a Dios, pensaba David. Y Natán vino con la respuesta de parte de Dios. Y Dios le promete allí a través del profeta Natán, amén, que sí, que nunca nadie se tuvo en su corazón levantar un templo, pero qué bueno, aunque no lo vas a hacer tú, lo va a hacer tu hijo. Pero dice, pero ya le promete más, porque David quería hacerle un templo. Pero él le promete que de su descendencia iba a levantar a Cristo, de tu casa, dice, permanecerá para siempre. Amén, con juramento, le dice, ¿no? Gloria al Señor, qué maravilloso. Viéndolo antes, dice el 31, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne vio corrupción. Amén, aleluya. Es decir, viéndolo antes, que sí, profetizó, amén, David, amén, acerca de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, amén, ni su carne vio corrupción. Dice el 32, a este Jesús, el mismo que ustedes despreciaron, el mismo Nazareno, que fue crucificado, que ustedes no le aceptaban, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y cuando yo me imagino, cuando Pedro estaba hablando, dijo, de lo cual todos nosotros somos testigos, ¿a quién habrá señalado? A los 120 que habían recibido el Espíritu Santo, que estaban allí. Supongo que a ellos, ¿no? Y todos nosotros, no solamente los 11, amén, que el resto de los discípulos, sino todos los que trajeran testigos que Él había resucitado. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Aleluya. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Amén. Ve y oyen. Amén. Gloria a Dios. La obra del Espíritu Santo. Porque David dice, no subió a los cielos. Amén. David quedó allí. Amén. Pero él estaba hablando del Mesías, del Cristo. Pero él mismo dice, y ahí cita otro salmo, el Salmo 110. Y dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Cuando dice, dijo el Señor a mi Señor, ¿cómo es? ¿Quién es el Señor y mi Señor? Dios, dijo Dios a Jesús. Amén, eso es. Dijo Dios a Jesús. Siéntate a mi diestra, porque Jesús está a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Amén, gloria a Dios. Hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Todo va a tener un fin, hermanos. Amén, gloria al Señor. Y toda lengua confesará que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Amén. Hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Y el 36 le dice, sepa pues ciertísimamente, y esa palabra ciertísimamente, está hablando de una seguridad infinita. Amén. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Qué tremendo, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dios no cambia. Dios sigue en su trono. Los hombres, ¿no es cierto?, hacen tantas cosas y quieren destruir y quieren anular y quieren hacer tantas cosas. Pero Dios sigue en su trono. Amén. Aleluya. ¿Quién iba a pensar humanamente, ¿no es cierto?, que de ese varón, amén, tan sufrido, que le mataron, Dios iba a levantarlo de los muertos y le iba a hacer Señor y Cristo? Solamente la obra de Dios, pero así es la obra de Dios aún en su iglesia, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Y qué tremendo, hermanos. Por eso que Dios nos ayuda siempre a predicar la palabra. Amén. La palabra siempre con amor. Porque acá vemos, hermanos, que Pedro predicó la palabra, era dura, era fuerte,
pero era con amor. No se fue a un extremo de la liviandad que hay hoy, ni se fue a un legalismo sin amor. Él predicó como tiene que ser, ¿no es cierto? La verdad, pero con amor. Que Dios nos ayude, hermano. Amén. La verdad, pero con amor. Y eso, hermanos, tocó el corazón. Porque acá cuando dice, ¿no es cierto? Una de las cosas también que tengo que decirle. Pedro los confrontó. Ahora, hermanos, piensen una cosa. ¿Hubiese habido el mismo resultado que vemos acá si Pedro no hubiese sido restaurado? ¿Hubiese pasado lo mismo? No. Pedro había fallado, había pecado. Y suponemos, ¿no es cierto?, que en eso que dice la Biblia que se encontró primero con Pedro, o se encontró con Pedro, que nos cita en la Biblia, ¿no es cierto?, específicamente ese pasaje, pero lo dice. Pedro tuvo una restauración con el Señor, así que tuvo un encuentro con el Señor y se arrepintió. Pero después vimos, ¿no es cierto?, que en aquella aparición del Señor, cuando ellos estaban pescando y el Señor los saca más lejos, ¿no es cierto? ¿Y qué fue 3 veces que le pregunta al Señor? ¿Me amas? Amén. Y ahí fue la restauración pública de Pedro. Es decir, que primero personalmente, íntimamente con el Señor, como tenemos que hacerlo nosotros, pero después tiene que haber algo público, ¿no es cierto? Un arrepentimiento. Si Pedro no hubiese pasado por ese proceso, él no podía hacer esto. Si quería lo hacía, pero no iba a tener el mismo resultado. Amén. Como alguien me decía otros días, fulana de tal le dice que se tiene que congregar, pero ella no se congrega, entonces no tiene peso, no tiene fuerza, y es así. ¿No es cierto? Entonces Pedro, ¿por qué pudo decirle con tanta autoridad? ¿Y por qué Dios respaldó eso? Esto porque Pedro sabía lo que era ser confrontado delante del Señor. Sí. Quiero decir algo, ¿no? Que la verdad también, porque el versículo 23 dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y matasteis. Amén. Por mano iniqua. O sea que ahí fue una confrontación. Sí. Y el que está mal puede reaccionar. El que no quiere, ahí reaccionaron porque el Espíritu Santo, pero nos quiere decir que eran todos los que... Porque después dice los que recibieron la palabra. Seguro. Si dice los que recibieron la palabra, ¿cuántos hermanos se enojaron por este mensaje? Sí, por eso. Porque la Biblia cuenta lo positivo, que 3.000 se convirtieron. Pero no dice de cuántos se enojaron. Pero seguramente que se enojaron mucho. ¿Qué me viene a decir a mí si yo nunca hice mal? Y yo no lo mandé a matar, si yo no lo maté. ¿Qué me viene a decir a mí de pecado si yo nunca robé? No, la gente se enoja. Y eso tenemos que esperarlo, hermano. No quiere decir que todos van a aceptar. Acá dice 3.000 fueron añadidos. Sí, hermano. Y tal vez los primeros que se enojaron habrán sido sacerdotes y todo. Y sí, no se convirtieron todos. No era una multitud de 3.000, eran muchos más. 3.000 se añadieron ese día, que aceptaron la palabra. No dice cuántos, nosotros se enojaron, pero seguramente se enojaron. Porque la palabra, la predicación de la palabra tiene que producir eso. Y lamentablemente a veces son más los que se enojan que los que aceptan. ¿No es cierto? Pero es así. Pero no por eso se tiene que dejar de predicar. Porque el que se convierte a Dios. Amén. Aleluya. Entonces, ¿no es cierto? Pedro pudo. Entonces nosotros ahora tenemos que entender que nosotros tenemos que haber, ¿no es cierto?, tenido esa confrontación con el Señor, haber entendido que somos pecadores para hablar a otro pecador que se arrepienta. Amén. Porque a veces hay gente, ¿no es cierto?, diciendo, yo siempre fui una persona buena. Y me hablaron de qué, pero acepté. Pero no, buena para la sociedad, ¿no es cierto? Pero todos son pecadores, decía Alicia. Yo escuché hace mucho una prédica creo que era de Alessandría, y decía que él estaba haciendo una campaña y bueno, después terminó la campaña y eso, había una ancianita ahí en el costado y él habló y le dijo, ¿usted recibió a Cristo, pidió perdón por su pecado? Y ella le dijo, ¿y qué pecado voy a tener yo? Hasta que entonces él le tuvo que explicar que ella también era pecadora. Claro, ella había dicho, nunca robé, nunca eso, nunca lo otro, ¿qué pecado voy a tener? Claro, ¿y cuántas veces nosotros en el mundo decimos, esto era una santa mujer?
No, a veces por la madre, por ahí una santa mujer. No es una santa mujer, es pecadora como cualquiera, ¿no es cierto? Santos son los que se arrepienten. Amén, pero está ese dicho. O hace algo, ella tiene ganada el cielo. Porque hizo algo bueno, ¿no es cierto? No es así, hermano. El mundo piensa que es así. Gloria a Dios. Pero entonces Pedro, nosotros pudo tener eso y que Dios nos ayude a nosotros, hermano. Amén. A estar delante de Dios reconociendo lo que somos, lo que Dios ha hecho por nosotros para poder hablarle a otros. Amén. Y por eso hubo ese resultado, hermano. Amén. Gloria a Dios. Sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es el único que puede salvar, es el único que puede interceder. Es el enviado de Dios. Al oír esto, se compungieron de corazón. ¿Y qué quiere decir, hermanos, compungir de corazón? La palabra de Redarguyó, un corazón compungido. está arrepentido. Un corazón arrepentido, un corazón dolido. Porque, hermanos, el pecado, cuando reconocemos el pecado, sentimos dolor en el corazón por haber ofendido a Dios, en primer lugar. Porque el pecado afecta a las personas. Nuestro pecado afecta a los que nos rodean. Pero por sobre todo, ofende a Dios. Y eso es lo que tiene que producir en nuestros corazones, ese dolor por haber ofendido a Dios. Y eso, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces en el transcurso pasan los años? Y muchas veces ese dolor está, ¿no es cierto? ¿Por qué te ofendí tanto, Señor? Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Aleluya, qué palabra, qué pregunta. Así, ¿no es cierto? Cuando Juan el Bautista les predicaba y le decía: los soldados tienen que hacer esto, ustedes tienen que hacer lo otro, ¿no es cierto? ¿Y qué fue lo que le dijeron? ¿Y qué haremos? Y el Señor les mostró: hagan esto y esto y otro. ¿Quién más dijo qué haremos? El carcelero de Filipo. Amén. ¿Qué haremos? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú en tu casa. ¿Qué preguntan? ¿Qué haremos? Aleluya. Pero qué maravilloso es saber que hay solución, que hay un camino. Amén. Gloria a Dios, que Dios nos muestre el camino. Varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Y cuál es la respuesta? Arrepiéntanse. Es tan fácil. Arrepiéntanse. Pedro le dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aleluya, qué maravilloso. Acá hay varias cosas, ¿no es cierto?, que se pueden aclarar, ¿no es cierto? Arrepentidos y bautícese. Amén. Lógico, que para ser bautizado primero tienen que ser arrepentidos. Amén. Ahora, hermanos, cuando dicen que recibiréis el don del Espíritu Santo, no es tan así, porque vemos otros casos, ¿no es cierto?, que antes de ser bautizado en las aguas, la gente puede recibir el Espíritu Santo. ¿Amén? Gloria a Dios. Pero hay otra cosa también acá. ¿Cuál es? Que puede traer confusión. Cada uno de vosotros, ¿en qué dice? En el nombre de Jesucristo. Y ahí donde se afirman quién. Esa secta falsa, hermanos, que sepan que es una secta falsa, amén, que se llama Solo Jesús. Amén. ¿O cómo más se llama? La fe. La apostólica, la fe. Ajá, la fe en Cristo. Iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús. Esa es una iglesia falsa, hermano, porque creen solo en Jesús. Y ellos se afirman en este versículo, ¿sí? No, porque así me parece que más en Uruguay, si, por ejemplo en internet, para los hermanos que vean, son los unitarios. Ah, sí, unitarios. Una vez yo iba allá en casa en el barrio, iba para la panadería y andaba ese que decía los churros colombianos. ¿Han escuchado ustedes? Los churros colombianos. Y me ve y dice: ¡ay, qué lindo una hermana! Porque son tan sagaces. ¡Qué lindo una hermana vestida como cristiana! Y así. Y me dijo: ¿y qué iglesia es? Bueno, allá se llama tanto, me dijo, en Colombia. Y voy a buscar, hermano, y era esa de la unidad. Ellos confunden. Ellos van a los hermanos. Vieron varias veces acá en frente de la iglesia que yo hablé con ellos. Sí. Ellos no andan predicando, ¿no es cierto?, ganando los perdidos. Ellos van a los que conocen. Y más a veces si ven que uno duda, porque les citan la palabra y como que ellos reciben también el Espíritu Santo y hablan en lengua y lloran, ¿no es cierto?, y cantidad de cosas, pero son falsos, hermanos. ¿Ven?
Y acá cuando Pedro le dice bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo, era porque era Jesucristo quien ellos tenían que aceptar ahora como Dios. Porque a Dios el Padre ya lo aceptaban, al Espíritu Santo también. Amén, le faltaba Jesucristo. Amén, como parte de la Trinidad. Amén, por eso Pedro le dice así. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa. Es decir, para ustedes que están acá, amén, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor llamare. Había cambiado la dispensación. No era como antes, que eran solo unos pocos que venían. Ahora para todos. Amén, el que cree, el que acepta, amén, gloria a Dios, el que busca. Gloria al Señor. Y esa promesa es para nosotros también, hermano, para todos, cuanto el Señor, nuestro Dios, llamaré. Si estamos acá, es porque el Señor nos va a llamar. Amén. Así que la promesa es para nosotros también. Y acá vemos, hermanos, que el mensaje era más largo. Amén, dice. Y con otras muchas palabras testificaba y se exhortaba diciendo: sed salvo de esta perversa generación. Y, hermano, y acá en eso, ¿no es cierto? Le diría tanta cosa a Pedro. Pedro le diría, porque él dice testificaba acerca de él y de los que estaban con él, ¿no es cierto? De esa parte de la iglesia. ¿Qué le testificaría? Yo también antes era un mundano. Yo antes con mi carácter yo lastimé a muchos, ofendía a muchos. Yo robaba, tantas cosas. El Señor me cambió, el Señor cambió mi vida. Amén, gloria al Señor. Y le decía, sed salvo esta perversa generación, quiere decir, salgan del pecado. No se contaminen con los que practican el pecado. Amén. A ver, ¿qué más podemos agregar acá? Porque está resumido. Sed salvo de esta perversa generación. Apártense de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. ¿Qué más le diría? No se contaminen. Que no se unan el yugo desigual. Tantas cosas, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas cuando decía antes que bautizaban a todos? Nos preguntaba así, ¿cómo con ese avivamiento quién se iba a bautizar el pecado? Amén. Me acuerdo que una vez un pastor estaba enseñando, ¿no es cierto? No me acuerdo qué parte era, pero era del bautismo. Y dice, sí, porque cuando el Señor, porque Él bautizaba a todos, lo quería bautizar, sin concubinato, en lo que sea, ¿no es cierto? Como esté, lo bautizaba. Entonces decía, ¿dónde dice la Biblia que tenían que dejar el pecado, que tenían que casarse, arreglar sus vidas? Si los tenéis fueron bautizados, hermano, pero él decía, ser salvo para esta generación. Salgan del pecado, de las cosas que... Si algo, ¿no es cierto?, es del mundo, si Dios estableció que un hombre y una mujer vivan en pareja, ¿no es cierto?, bajo las leyes del matrimonio, eso es lo de Dios. Lo demás no es de Dios. Es salir de la perversa generación, ¿no es cierto? ¿Qué más? Si antes, ¿no es cierto?, yo me juntaba y tomaba, yo no me emborrachaba, no, salir de esa junta. El Bautista cuando decía, hagan frutos dignos. Hagan frutos dignos de arrepentimiento, ¿no es cierto? No era así nomás, había que no solo confesarlo, sino después en hechos, en obra, amén, atestiguar de que se salió de la vida de pecado, amén. Y dice 41, así que los que recibieron, por eso le decía, así que los que recibieron su palabra, ¿qué quiere decir acá? ¿Qué nos da a entender? Que no todos reciben la palabra, amén. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Qué maravilloso, ¿no? De 120 pasar a 3.120 miembros, amén, gloria a Dios, qué maravilloso. Algunos hermanos ponen... ¿Y dónde los bautizaban? Si en Jerusalén no hay ríos grandes, pero Jerusalén está llena de estanques, hermano, está lleno hay abundancia de agua, había en Jerusalén, ¿no es cierto? Por los asedios y todo, la ciudad siempre estuvo preparada, amén, ya de los tiempos de Ezequías. ¿Se acuerdan que Ezequías era aquel amigo de la agricultura que dice, él hacía acueductos y traía de lejos, ¿no es cierto? Amén, y en Jerusalén lo que abundaba era el agua, además para los rituales, todo. Así que por el bautismo en agua y por inmersión, ¿no es cierto?, no había problema. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban. ¿Qué quiere decir perseveraban? Seguían. Esto que lo escribió Lucas, esto lo escribió muchos años. Como 30 años después de esto. Capaz, cuando estaba Lucas todavía, muchos de los que habían caído todavía seguían. Amén, algunos capaz habían muerto, pero perseveraban.
No era que en un día o dos, ¿no? Perseveraban. Perseveraban en que la doctrina. ¿Qué es la doctrina? Es la enseñanza de la palabra. Nosotros tenemos, ¿no es cierto?, culto de enseñanza. En otros lugares es culto de doctrina. Porque es enseñanza de la palabra. Y hay que perseverar en la enseñanza de la palabra. Y ellos perseveraban. Era todo nuevo para ellos. Pero hermano, siempre es nuevo. Porque por más que tengamos años en el camino del Señor, la doctrina, la enseñanza de la palabra siempre es nuevo, siempre aprendemos. Amén. Que Dios nos ayude a no perder eso. Decir, yo ya me leí la Biblia, ya me conozco todo. Siempre aprendemos. Y aunque diga, yo siento, acá tuvimos el privilegio de no tener un seminario. Pero más privilegio fue que los que no podían hacerlo porque no podían estar todos los días o no podían pagar o se les hacía muy difícil, podían venir como oyentes y recibir la enseñanza de la palabra. Entonces el que dice que ama a Dios busca cualquier motivo, ¿no es cierto?, cualquier lugar para aprender de la palabra. Amén. Perseverar en la doctrina de los apóstoles. Amén, porque dice que la iglesia está fundada en la doctrina de los apóstoles. ¿De dónde venía? De Jesús, lo que Jesús le había enseñado. Y la iglesia, ¿no es cierto?, está fundamentada ¿en qué? En la palabra de Jesús y la doctrina de los apóstoles. Amén. En eso está fundada la iglesia. Por eso el libro de los Hechos es el manual que tenemos hoy para la iglesia. Amén. Gloria al Señor. Perseverar en la doctrina de los apóstoles. En la comunión unos con otros. Es decir, que había, había, ¿no es cierto?, amistad, había comunión. ¿Qué mejor palabra que comunión? ¿No es cierto?, entre los hermanos. Amén. Participaban juntos. Unos con otros. En el partimiento del pan, puede ser de la Santa Cena, ¿no es cierto? Y en las oraciones, oraban juntos también. Que otro de los cultos que gracias a Dios nosotros no tenemos ese problema, pero en muchos lugares, hermanos, en los cultos de oración es cuando menos hermanos van. Amén. Hay mucho pretexto, ¿no es cierto?, para no orar. Pero ellos perseveraban. Fue ese día y siguieron la semana, siguieron los meses, siguieron los años y aprendiendo más de la doctrina del Señor, compartiendo con los hermanos, teniendo comunión con los hermanos, porque eso no es está en el nuevo amor, ¿cómo que se dice? Está en el primer amor, ¿no es cierto? Todo eso tiene que prevalecer, ¿no es cierto? Y orar juntos, amén. Gloria al Señor. El culto de oración, orar junto con los hermanos, es algo, ¿no es cierto?, que tiene que distinguir a los verdaderos hijos de Dios. Amén. Gloria al Señor. Qué maravilloso es nuestro Dios. Aleluya. Y dice, y sobre el 43, dice, y sobrevino temor a toda persona, hablando de la gente del pueblo, ¿no es cierto? Sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ellos siguieron predicando y Dios siguió sanando y respaldando su palabra, haciendo milagros y maravillas. Y dice, todo el 44. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Acá hay una característica, ¿no es cierto?, de la iglesia primitiva. Y el 45 dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Gloria a Dios. Y en esto que Dios nos ayuda, hermano, a no perder ese amor por los hermanos, esa comunión. Y ellos estaban, era todo nuevo para ellos, ¿no es cierto? Todo nuevo. Pero después vemos, ¿no es cierto?, por la palabra, que pasan los años y Pablo, en distintas iglesias de Asia, ¿no es cierto?, tiene que recoger ofrendas para mandar a Jerusalén. Y dice Pablo, para los pobres de Jerusalén. Porque todo país y toda iglesia se pasa por distintos procesos, hermano. Por ejemplo, cuando a veces hemos compartido con hermanos que vienen de Puerto Rico, ¿no? Que tienen otro nivel de vida, lo mismo que hermanos de Estados Unidos, porque son países, vamos a decir, de primer mundo, ¿no? Tienen otro nivel, es común, yo que sé, para ellos, tener cosas que nosotros no tenemos. Pero es incoherente o es inmaduro exigir
que alguien lo tenga en un país que no hay posibilidades de... ¿Me entienden? No sé cómo me puedo explicar mejor. Cada país y cada lugar y cada... Por ejemplo, hace unos años atrás, la Argentina era próspera. Íbamos a la iglesia de Argentina, hermano, y nos esperaban con banquetes. Pero ahora si vamos a la Argentina, no sé si nos darán agua. Porque cambió la situación, ¿no es cierto? Y bueno, y así pasó en la iglesia de Jerusalén. Era todo, ¿no es cierto? Y vendían y tenían, estaban bien. Pero ¿qué pasó un tiempo después? ¿Qué pasó en el capítulo 8 de Hechos? La persecución. La persecución. Y dice que quedaron los apóstoles nomás en Jerusalén. Los otros fueron todos esparcidos. Amén. Aleluya. ¿Y qué dice en Hebreos? Que esa carta de Hebreos fue escrita para estos hermanos. ¿Qué le dice? Vamos a suponer que fuera Pablo que escribió Hebreos. Le dice, les anima. Vamos a leer Hebreos 10. Hebreos 10, 32. Hebreos 10, 32. Está hablando, esta carta de Hebreos, esta carta no está escrita para esta iglesia que estamos viviendo ahora, de hecho, ¿no es cierto? Son los hebreos, son los judíos. Miren lo que le dice unos años, yo no sé, no tengo una Biblia acá que me diga, no sé si tiene alguna Biblia que le diga en qué tiempo fue escrito Hebreos, pero fue muchos años después de esto que estamos viendo en Hechos 2. Miren cómo estaban ahora estos hermanos. Le dice el 32, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuiste hecho espectáculo, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Acá nos da a entender, en esta carta, que estos hebreos, pasó el tiempo, tal vez con la persecución, ellos sufrieron el despojo de sus bienes. Fueron despojados de sus bienes. Capaz no les daban trabajo porque eran cristianos, el Estado se les quedó con sus casas, tantas cosas, ¿no es cierto? Entonces algunos dicen que, y bueno, y vemos, ¿no es cierto?, Pablo, tanto en Romanos como en Corintios, en 1 Corintios, 2 Corintios, habla a los hermanos de Acaya, de Macedonia, de recoger ofrenda para los pobres de Jerusalén. Eso, hermano, es maravilloso leer esto y uno dice, qué lindo que se hace. Lo dejamos a criterios de cada uno. No sé si estuvo mal o si estuvo bien. Ellos seguramente que lo disfrutaron. ¿Y quién le quita eso? Después, si vinieron consecuencias negativas, no sé. Un día lo veremos delante del Señor, ¿no es cierto? Pero yo creo que esos cristianos, si vendieron sus cosas, si lo compartían y después para Dios, Dios nunca iban a sentir como pérdida, ¿no es cierto? Sino que una cosa, porque el verdadero cristiano no se aferra a las cosas materiales. Lucha, ¿no es cierto?, por tener su casita, por tener su vehículo, por tener, ¿no es cierto?, su heladera, su cocina, pero no es su vida eso, no tiene que ser nuestra vida eso. Son las cosas del Señor, lo demás, ¿no es cierto?, para servir mejor al Señor. Si usted tiene un lavarropa, puede dedicar más tiempo para otra cosa, leer la palabra, o otra cosa, ¿no es cierto?, sí, y todo, ¿no es cierto?, pero eso no tiene que ser motivo, ¿no es cierto?, del cristiano. Lo primero, sino lo primero buscar al Señor. Amén. No sé si alguien quiere aportar algo de esto. Aleluya. Y dice el 46, y perseverando. Amén. Nuevamente, nosotros perseverando unánimes, cada día en el templo. Amén. Y partiendo el pan en las casas. Tal vez hacían cultos familiares también, ¿no es cierto? Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y esa es una de las cosas, hermano, que Dios nos ayuda a tener sencillez de corazón. Ay, que Dios nos... Qué cosa difícil, que somos, como dice la hermana Nancy, somos complicados nosotros. El corazón, ¿no es cierto? Que este me dio,
que este está tramando algo, que una bomba va a reventar. Y yo me acuerdo que siempre el pastor Muñoz decía, de Anita, de la hermana Anita, decía, Anita es transparente. Decía él, Anita es transparente. ¿Qué quería decir con eso? Que era lo que se veía. Era lo que se veía, que Anita una vez fue a Puerto Rico y acá los médicos le habían dicho que ella estaba perdiendo la vista y que iba a quedar ciega. Y ella no quería afligirlo al pastor Muñoz con eso y fue a visitarlo. Pero dice que el pastor la vio cómo estaba. Dijo, porque Anita es transparente. Digo, que Dios nos ayude, es sencillez de corazón. ¿Por qué tenemos que estar pensando, esta está tramando algo, o esta está haciendo esto? Bueno, si lo está haciendo, que lo haga. ¿Qué a ti? Pero que Dios nos ayude a nosotros de sencillez de corazón. También estar cuidándome del hermano, de lo que digo, de lo que hago. Así creció la iglesia, así empezó la iglesia, que Dios nos ayude a nosotros a seguir así, hermano. Amén. Con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Amén. Alabando a Dios por todas las cosas. Teniendo favor con todo el pueblo, se llevaban bien con los demás. Amén. Pero ellos con las cosas del Señor. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cómo es necesaria la iglesia, hermano? Para que la gente se salve. Es necesario. Amén. Nadie puede salvarse, ¿no es cierto? Se puede salvar por ahí en la calle. Se puede salvar en una plaza, ¿no es cierto? Como sea el Señor, pero tiene que ir a una iglesia. Amén. Gloria a Dios. La iglesia es el lugar, hermanos. Amén. Gloria a Dios para los salvos. Para reunirse los salvos. Amén. Gloria a Dios. Porque los salvos, hermanos, no son perfectos. Amén. Los salvos tienen que seguir despojándose de cosas, hermano, aprendiendo cosas. Amén. Gloria al Señor. Y ahí está la iglesia. Muchos la comparan con un hospital. Amén. Donde vamos allí. Amén. A que se hagan cargo de nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Amén. Que nos den lo que necesitamos. Que saquen lo que está de más. Amén. Para eso está la iglesia. Amén. Que Dios nos ayude. Gloria al Señor. 22, versículo 22 al 24. Pedro introduce el enfoque del sermón. El Mesías resucitado, Jesús de Nazaret. Versículo 25 al 33. Citando el Salmo 16, Pedro explica a Jesús resucitado. Y versículo 34 al 36. Citando el Salmo 110, Pedro explica al Mesías divino. Punto C. La respuesta a la predicación de Pedro. Versículo 37. Responde con una pregunta. ¿Qué haremos? Versículo 38 al 40. Pedro invita a la multitud a venir a Jesús. Versículo 41. La respuesta al sermón de Pedro. Punto D. La vida de estos primeros creyentes. Versículo 42. La fundación de su vida cristiana. Versículo 43 al 45. La presencia del poder de Dios. Versículos 46 y 47, la familia cristiana vivió junto y creció. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Que Dios nos ayude. Y hermano, mientras los otros días cuando estaba meditando en esta palabra de cuando llegó el Espíritu Santo, amén, como dice capítulo 2, que estaban todos unánimes, juntos y de repente, gloria a Dios, bueno, y el Espíritu Santo vino y está en la tierra, bueno, pero nosotros estamos esperando, amén, la venida del Señor. Y yo me imaginaba una cosa parecida, porque, bueno, nosotros dijimos que el libro de los Hechos lo sigue escribiendo la iglesia, ¿no es cierto? Pero, ¿qué si un ángel estuviera escribiendo estos últimos tiempos, estos últimos acontecimientos, y estuviera escribiendo en un libro allá en los cielos lo que está pasando en estos últimos tiempos, y que la iglesia está esperando la venida del Señor? Y algo parecido, hermanos, puede ser a esto, ¿no? Porque de repente viene el Señor. Pero dice que ellos escucharon como un ruido. Y dice que va a sonar una trompeta en los cielos. Porque se sonará la trompeta. Y en estos días que estamos yo por lo menos veo bastantes videos de Israel y eso. Y ellos suenan el sofá, esa trompeta de cuernos, ¿no? Digo, ¿será un sonido así? Porque no es un sonido melodioso, ¿no es cierto? Pero ¿será un sonido así que escuche la iglesia?
que suenen los cielos porque se tocará la trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros que estamos vivos resucitaremos, nos seremos transformados juntamente con ellos. Amén. Se les aparecieron lenguas como de fuego, dice, asentando sobre cada uno de ellos. Amén. Gloria a Dios. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen, ¿no? Eso pasó en Pentecostés. Pero hoy, hermano, que ya el Pentecostés vino y está ante nosotros. Que no se apague ese Pentecostés en nuestro corazón. Pero estamos esperando la venida del Señor. El Señor viene, sonará la trompeta. Seremos arrebatados a los cielos, seremos llevados. Hermano, no vamos a ir en silencio. No, hermano, no vamos a ir, vamos a ser levantados, hermano. Y va a ser como aquellos 120 que cantaban en lengua las maravillas de Dios. Vamos a ser levantados y vamos a cantar las maravillas de Dios. Aleluya, seremos levantados y nos encontraremos, hermanos, amén, con otros hermanos. Aleluya, yo no sé cuánto llegaremos en llegar allá, no sé, hermano, porque es otra dimensión, hermano, pero vamos a ir por los aires, vamos a ir, hermano, y vamos a ir alabando al Señor, aleluya, y encontraremos, hermano, otros hermanos, otras iglesias. Ay, vos también aquí, gloria a Dios, y qué maravilloso, hermano. Amén, cantaremos las maravillas de Dios. Iremos, yo me acuerdo que nos queda como que me resuena en los oídos todavía, hace más de 20 años, una convención en Rivera. Y un hermano hablaba de esto, ¿no es cierto? De cuando recién arrebatados. Y él decía, hermanos de Uruguay, que vamos los hermanos de Colombia. Decía eso. Y así, hermanos, iremos y nos encontraremos en los cielos, hermanos. Con los hermanos de Argentina, de Paraguay, de Brasil, de distintas partes del mundo. Iremos alabando al Señor, ya nada nos dividirá, ¿no es cierto? Ya no habrá antagonismo, vamos al cielo los que amamos al Señor. Pero que Dios nos ayude, hermano, porque es lindo imaginarnos esto. ¿Cuántas veces yo he ido hasta en el ómnibus, me acuerdo, y empezaba a imaginar y me daba ganas de llorar en el ómnibus? Pero no solo imaginarnos y llorar, es que saber que somos parte, que queremos, que podemos, que estamos, que somos parte de esa iglesia. Que no hay nada, hermano, que impida nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma. Porque no es nuestro corazón, es nuestra mente, y nuestra alma. Dice que guardado es irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Y que Dios nos ayude porque nos encontraremos, hermanos. Amén. Alabaremos a Dios. Aleluya. Y ellos hablaban en otras lenguas, pero allá era una sola lengua. Amén. Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga en este día.